Buenos días, tardes o noches. Me presento, me llamo Supra, y el día de hoy les traigo una recopilación de todas las muertes ocurridas durante Ultimatum. Antes de empezar, daré un contexto rápido de lo que es Ultimatum. Ultimatum fue un evento del universo Ultimate donde se le buscó darle un fin a este universo. En ese cómic, Magneto invierte los polos del planeta, causando una inundación en Nueva York, frío extremo en Europa, etc., todo en un abrir y cerrar de ojos. Voy a dar el contexto de cada muerte que mencione en este video. Ahora, sin más que decir, empecemos. Dazzler, Nightcrawler y Bestia. A ellos los agrupo ya que murieron a la vez en el mismo lugar. Estaban caminando por el centro de Manhattan cuando la inundación ocurrió. Junto a ellos los acompañaba Ángel, quien fue el único que sobrevivió de los cuatro. Ángel sacó a Allison del agua, pero ella ya estaba muerta. Bestia fue encontrado unas 20 cuadras lejos de donde se ahogó y Nightcrawler estaba en las alcantarillas de Nueva York. Valkyria. Cuando ocurrió la inundación estaba con Thor en el techo de la mansión Stark, pero después de la catástrofe fue encontrada por Thor en la Estatua de la Libertad. Capitán América. Quizás les parezca raro, pero técnicamente sí murió. Aunque aún estaba ligeramente consciente cuando Iron Man lo sacó del agua, dejó de respirar antes de que pueda recibir atención médica. Luego, se le vio en el Valhalla. Thor. Para poder salvar a Valkyria, el dios del trueno viajó hasta el Valhalla, donde lo esperaba Hela con el cuerpo sin vida de su amada. Allí peleó junto al Capitán América y al final, Thor terminó sacrificando su vida para que tanto Valkyria como Steve regresen a la vida. Avispa. Quizás sea la muerte más famosa de este evento. No se tiene claro si Janet murió ahogada o por Blob, pero el caso es que fue encontrada en una grotesca escena donde Blob se la estaba comiendo. Y hablando de él. Blob. Tras ser encontrado por Hawkeye y Yellow Jacket comiéndose a la avispa, Hank Pym no se lo pensó dos veces y le arrancó la cabeza de un mordisco. Profesor X. Después de una intensa charla contra Magneto en la mansión X, Eric mató a Charles tronándole el cuello tras que este último le dijera a Magneto que la gente lo iba a recordar como un terrorista en lugar de como a un salvador. La Academia del Mañana. Todos ellos murieron a causa de los clones del hombre múltiple creados a la fuerza por Magneto para cometer actos suicidas. Estos clones atacaron la Academia del Mañana de Emma Frost y se hicieron explotar. Entre los más destacados que murieron se encuentran Emma Frost, Polaris, Sunspot, Cannonball y Cypher, siendo Havok el único sobreviviente conocido gracias a que una de las bombas falló. Longshot, Forge, Detonador y Hard Drive. Según relata Mystique, ellos cuatro fueron encontrados en tierra salvaje, y fueron torturados hasta la muerte. No se sabe quiénes fueron los responsables de estas muertes, solo el contexto de estas. Yellow Jacket. Hank y Hawkeye llegaron al Triskelion, el cual estaba siendo atacado por clones del hombre múltiple dispuestos a hacerse explotar. Hank le entregó el cuerpo sin vida de Janet a Tony e hizo que todos los clones se suban sobre su cuerpo gigante. Caminó hasta hacia el mar, donde finalmente explotó por completo no sin antes pedirle a Iron Man que le diga a Janet que la ama. Spider-Man. Aquí voy a hacer algo de trampa, ya que en la serie de Ultimatum se le dio por muerto, pero en Ultimatum Spider-Man Requiem, al final del cómic, se revela que siguió con vida. En Ultimatum se da a entender que murió tras que Hulk rompa el sello del anciano y que Peter estuviera en medio de la explosión, pero como dije, en ese mismo evento se descubrió que siguió con vida, solo que no en el mismo cómic. Doctor Strange. Seguro esta es una que también se saben cómo ocurrió. Tras la explosión del Sanctum Sanctorum, Dormammu quedó libre y listo para destruir el universo. Strange intentó detenerlo, pero el demonio usó un trozo de tela que le colgaba a Strange de la cintura para ahorcarlo hasta que su cabeza explotara. Ángel. Cuando los héroes se juntaron para atacar a Magneto, Warren fue el primero en atacar, inducido por la ira. Sin embargo, apenas dio el primer golpe a Eric, fue atacado por la espalda por Dientes de Sable, quien le arrancó un ala y le destrozó el cuello con su pie. Wolverine. Con esta muerte arrancamos el último número de Ultimatum. Magneto usó la armadura de Iron Man y el visor de Cíclope para que ambos desintegraran a Wolverine, dejándolo solo en huesos. No obstante, Logan siguió vivo y apuñaló a Magneto, a lo que este respondió quitándole el adamantium de los huesos, dejándolo hecho polvo, quedando solo una mano que había quedado incrustada en el pecho de Eric.
Magneto. Después de todo el desastre causado por el villano de esta historia, un Nick Fury recién llegado de vuelta al universo le mostró todos sus recuerdos a Eric por medio de Jean Grey que revelaban que los mutantes eran una creación del hombre y no de Dios. Esto dejó devastado a Magneto, quien no pudo devolver las cosas a la normalidad, y siendo Cíclope quien terminó su vida con un rayo de sus ojos. Cíclope. 8 días después del ultimátum, Scott estaba dando un discurso ante una turba de antimutantes cuando fue asesinado por una bala en su cabeza. Esta bala resultó haber sido mandada por Pietro, y siendo la misma que mató a la Bruja Escarlata tiempo atrás. Doctor Doom. Ya en la Albería, Doom se encontraba en su castillo con Namor como prisionero, fue entonces cuando llegó la Mole, quien le aplastó el cráneo al descubrir que fue él quien manipuló todo desde las sombras para que esta catástrofe ocurriera. Todo ante la presencia de Namor, quien quedó horrorizado por el asesinato. A partir de aquí voy a tratar las muertes ocurridas en Ultimate Spider-Man, Ultimate X-Men y Ultimate Fantastic Four, ya que aunque no sean del propio cómic de Ultimatum que todos conocen, sí forman parte del mismo evento y estos arcos literalmente tenían el nombre de Ultimatum. Sin más que decir, sigamos con el cementerio. Daredevil. Aparentemente ahogado por la ola, Matt fue encontrado por Peter y Hulk. Spidey se lamentó por su muerte, diciendo que lo admiraba, y esto provocó que Hulk vuelva a ser Bruce Banner momentáneamente. Sindicato. Cuando la Mansión X fue atacada por un grupo de antimutantes con armaduras centinela liderados por el hijo de William Stryker, Sindicato fue el primero en morir. Oh, bueno, fueron. Habían salido a tomar aire fresco, pero uno de los centinelas disparó a la cabeza de Matt, y dejaron que Luke agonice hasta morir. Estudiantes de la escuela de Charles Xavier. Durante este mismo ataque, este grupo de antimutantes acabó con todos los niños que se encontraban en la mansión, siendo los únicos sobrevivientes Firestar y Toad. Psylocke. La forma exacta en que murió es desconocida, pero se sabe que fue durante este ataque a la escuela. Su último acto fue avisarle a Rogue del ataque usando a Cerebro. Juggernaut. Durante el ataque a la mansión, Arma X se reunió para matar a los antimutantes, entre ellos estaba Juggernaut. Mientras este peleaba, un dardo con veneno atravesó el visor de su casco y le dio en el ojo, envenenándolo hasta matarlo. Iniciativa de Defensa Europea. Este era un grupo de superhéroes europeo, valga la redundancia. Entre sus miembros estaban el Capitán Britannia, el Capitán España, Capitán Francia, entre otros países de Europa. Ellos se encontraban en el Parlamento de Londres, planeando un ataque a Magneto cuando llegaron los clones del Hombre Múltiple a explotar todo el edificio y matar a todos los presentes. Lorelei. No voy a mentir, no recordaba que este personaje existiera, y es porque antes de este número habrá salido en menos de 3 páginas. Lorelei era una bruja que tenía bajo un hechizo al Hombre Múltiple. Fue asesinada por Logan en una cabaña en Tierra Salvaje tras intentar controlarlo. Hombre Múltiple. Mientras que sus clones estaban causando actos terroristas alrededor del mundo, el Madrox original se encontraba en Tierra Salvaje, bajo el hechizo de Lorelei, haciéndolo creer que estaba en 1994. Wolverine intentó que apague a todos sus clones a voluntad propia, pero al no lograrlo tuvo que matarlo con sus garras. Reunido. La verdad que dudé bastante de si agregar a este personaje o no, no por haber aparecido en Ultimatum X-Men Requiem, sino por ser esta su única aparición y por ser un androide. Él, junto a Mystique y Dientes de Sable, atacaron a los X-Men cuando estaban enterrando a sus compañeros caídos. Fue decapitado por el Capitán América, quien llegó para darle un último adiós a los mutantes caídos. Dr. Franklin Stone. Estaba teniendo una discusión con su hijo cuando la inundación empezó. La ola arremetió contra el edificio Baxter y Franklin fue empujado por la ola. Murió ahogado por la ola, y Johnny quedó inconsciente antes de poder salvarlo. Tras ya haber terminado de ver a todas las muertes ocurridas en este evento, me gustaría hablar sobre algunas curiosidades del mismo. Quizás algunas de estas las sepan, quizás no. Sin más, sigamos con el video. Dentro del mismo universo conocen a esta catástrofe como la Ola Ultimatum. La inundación duró un par de minutos hasta que el agua desapareció. Algunos autos quedaron encima de edificios y hasta animales marinos aparecieron en la ciudad. Apenas se fue el agua, se desplegaron tropas de hombres gigantes a patrullar la ciudad, y a la mañana siguiente llegaron más equipos de rescate. Las portadas variante de los 5 números de este cómic mostraban a uno de los personajes que iba a morir en dicho número.
Los personajes que salieron en estas portadas fueron Dazzler, Profesor X, Yellow Jacket, Doctor Strange y Wolverine. Aparentemente, Bestia murió después de Dazzler y Nightcrawler. Esto ya que, en Ultimate X-Men, Jean cuenta que pudo escuchar los pensamientos de estos dos últimos antes de que mueran, pero no menciona en ningún momento a Bestia. Como un pequeño dato extra, lo último en que pensó Allison fue en su primer tatuaje, y el último pensamiento de Kurt fue cuando iba al cine. Los únicos personajes que se dieron por muertos, pero al final de este evento siguieron con vida fueron Valkyria, el Capitán América y Spider-Man. Según la necrología de Blob publicada por el Daily Bugle, Blob estuvo comiendo los cadáveres de las víctimas de la ola durante un buen rato, siendo la avispa la última a quien comió antes de ser asesinado. Junto a estas necrologías se puede encontrar un servicio de funeraria con dirección, número telefónico, fax y correo electrónico. El correo sale incompleto en las páginas, pero el número sí aparece entero. Desconozco qué es lo que pasaba cuando se llamaba a este número, y en caso de que hubiera una llamada especial, muy seguramente este número está fuera de servicio. Y para terminar con esto de las necrologías, los personajes que tuvieron una escrita por el Daily Bugle fueron Spider-Man, Charles Xavier, Cíclope, Wolverine, Ángel, Bestia, Dazzler, Nightcrawler, Psylocke, Juggernaut, Hombre Múltiple, Blob y Franklin Stone. Aunque no tengo claro si la de Spider-Man se llegó a publicar, ya que mientras Jonala estaba escribiendo, se descubrió que Peter estaba con vida. Existe la teoría de que Reunido fue un robot hecho a base de los restos de las copias cibernéticas creadas por Ultron en The Ultimates Volumen 3, las cuales quedaron en Tierra Salvaje tras la pelea final. Hablando del tercer volumen de The Ultimates, Ultimatum podría considerarse una secuela directa a este, ya que allí Magneto anuncia su gran plan, ocurre la muerte de sus dos hijos y se revela que Doom está detrás de eso. Además de esto, antes de Ultimatum salió una serie llamada Ultimate Origins, donde los vigilantes anuncian el desastre inminente que fue Ultimatum y se descubre el origen de los mutantes. Durante varios meses, en algunas portadas de este universo se veía un banner en la parte superior el cual anunciaba que el evento estaba cada vez más cerca de empezar. Después de la muerte de Doctor Strange, una figura misteriosa se llevó su cuerpo en un gran destello de luz. Nunca se reveló quién era esta persona, quizás iban a hacer un cómic donde reviva Stephen, pero seguro por la recepción de Ultimatum se descartó esto. Siguiendo con Strange, antes de su muerte se liberaron varios entes mágicos que estaban resguardados en el Sanctum Sanctorum, de entre estos estaba Nightmare, quien poseyó a Strange y atormentó a Hulk y Spider-Man. Ya terminando con el hechicero, he notado que muchos creen que con lo que se le ahorcó fue su capa, pero en realidad fue esta, correa, supongo. En realidad, Stephen solo usa su capa cuando es poseído por Nightmare, pero de ahí no se le volvió a ver. Aunque durante la batalla final se ve claramente como Magneto le corta la garganta a Valkyria con su espada, al siguiente panel ella está como si nada y siguió apareciendo después de ello. Este evento es considerado como el inicio del declive de Reed Richards a ser The Maker. Al final de este evento se separaron tanto los Cuatro Fantásticos como los X-Men. El orden, más o menos, correcto para leer este cómic es el siguiente. Ultimate Spider-Man número 129, Ultimatum número 1, Ultimate Spider-Man número 130, Ultimate X-Men número 98, Ultimate Fantastic Four número 58 y 59, Ultimatum número 2, Ultimatum número 3, Ultimate Spider-Man número 131 y 132, Ultimate X-Men 99 y 100, Ultimate Fantastic Four número 60, Ultimatum número 4, Ultimate Spider-Man número 133, Ultimatum número 5, Ultimatum Spider-Man Requiem 1 y 2, Ultimatum X-Men Requiem, Ultimatum Fantastic Four Requiem. Bueno, con eso ya podemos ir dando por concluido este video. Como comentario final, Ultimatum es un evento que en papel podría ser interesante, pero en la práctica fue un desastre. La misma serie tiene puntos bajos y muertes a por doquier que a veces parecen estar porque sí. La verdad, me gustó más cómo se manejó el evento en las otras series donde ocurrió, en especial Ultimate Spider-Man, todo lo relacionado a EA y Jonah Jameson en este evento me encanta. No me quiero desviar más del tema no sin antes decir que si quieren leer este cómic se lo piensen bien, quizás se lleven una gran decepción. Ahora sí, me despido. Muchas gracias por haber visto este video hasta el final, y los espero en el próximo. Adiós.